Nuestra tercera ponencia de hoy nos trae a Juan María de la Torre, al padre Juan María de la Torre. Juan María, ¿estás por ahí? Juan María quería salir en este rato a recoger una cosa que necesitaba para su exposición. Su exposición trata sobre la belleza. Esencialmente lo que nos quiere contar Juan María es el amor a la belleza. Y él define el amor a la belleza en su ponencia como el control de la mente y el sosiego interior. ¿Por qué nos va a hablar Juan María del amor a la belleza? Porque él es un experto en el tema, porque ha estado traduciendo una obra que se llama Filocalía de los padres népticos. Y ahora os diré cómo se traduce. Me gustaría, antes de hacer la presentación, que estuviera aquí Juan María, pero no sé si ha vuelto. Aquí está. Hola, Juan María. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Volviste de recoger eso que tenías que recoger? Sí, bajé un momento a coger la florecita, que me hace falta, porque si la dejo ayer se me marchita. Hay que cogerla reciente. Muy bien. Pues bienvenido, Juan María. Eres nuestro tercer invitado de hoy. El padre Juan María de la Torre es un monje cisterciense, ahí lo estáis viendo en su monasterio. Pertenece a la comunidad de Santa María de Oseira. Esta comunidad está en Orense. Es un monasterio impresionante que os recomiendo visitar por su belleza y por muchas más cosas. Conocí a Juan María hace unos 5 años. En una de las visitas... Hola. Se ha mezclado ahí un ruido. Conocí a Juan María hace unos 5 años en una de las visitas anuales que hacemos a Oseira, los que seguimos el trabajo de autorrealización con Jordi Sapés. Tal es la atracción que ha supuesto para nosotros ese lugar, que lo reconocemos como nuestra verdadera casa. Cuando hablas con Juan María, enseguida te das cuenta de que estás ante un sabio, pero con un niño natural inmenso. Ese niño natural vive muy dentro de él, amigo del buen humor y del contacto personal, humano. Se abre en cuanto intimas algo con él y reconoce como una característica de su vida que él nunca, jamás se ha aburrido. Formado en la Universidad de Friburgo, en Suiza, se especializó en teología bíblica. Ha sido discípulo del conocido filósofo de origen judío Emmanuel Levinas. O Levinas, no sé cómo se pronuncia. Levinas. En su larga vida monástica ha desempeñado diversos cargos en la orden, con especial atención a la enseñanza de novicios, lo cual sigue haciendo ahora mismo. Juan María es un erudito de nuestro tiempo. Habla varios idiomas, incluyendo las lenguas clásicas necesarias para traducir la Biblia de sus fuentes originales. Es uno de los mayores conocedores del mundo de la historia del cristianismo antiguo. Es teólogo, pero lo que más le gusta es la exégesis bíblica, extraer e interpretar objetivamente el significado de los textos de la Biblia. Fruto de su amplia producción literaria, se encuentran libros como Literatura cristiana antigua, Entornos y contenidos, y el más reciente de todos, La Filocalía de los padres népticos. Perdonadme que lo tengo aquí al lado. Es que resulta que no son ni más ni menos que 5 volúmenes. Esto es una Biblia entera. El último de ellos acaba de salir. Este es el 5.º volumen. Acaba de salir hace escasamente un mes. Filocalía de los padres népticos, traducido, sería algo así como el amor a la belleza en los padres despiertos, si me lo permites traducirlo así. Él tiene toda la ponencia para explicarlo.
Son 5 volúmenes, el primero lo empezó hace unos 5 años y en él hacía la siguiente oración. Confío que el Señor me abrirá los horizontes de futuro y activará mis energías en esta hora de mi vida para llevar a cabo el plan que presento. Y que no me ocurra como al filósofo alemán Heidegger, con su obra Ser y Tiempo, cuyo segundo volumen, prometido y anunciado, quedó ya para siempre en pura promesa. Tú, Juan María, no el segundo, sino el quinto, que acaba de salir a la luz. Enhorabuena. Un aviso de lectura, en este caso de escucha. Tened en cuenta que en esta ponencia el vocabulario cambia un poco, porque necesariamente las palabras de un teólogo, en referencia a los 1000 años que van desde el siglo IV al siglo XV, que es el periodo que abarca esta obra, son muy diferentes a las actuales. ¿De acuerdo? Vale. Tienes la palabra, Juan María. Bueno, pues vamos a empezar en el tema que os voy a tratar, que viene a ser una síntesis de los 5 volúmenes en torno a la belleza. Filokalía, amor a la belleza, pero con un añadido, control de la mente y sosiego interior. El cisterciense americano Thomas Merton escribió en su época madura un libro con mucha enjundia y con un título programático: Los hombres no son islas. Opino que el epígrafe es incompleto. Cierto, los hombres no son islas, pero son archipiélagos, porque participan de una realidad sumergida, proyectados en los diversos islotes emergentes que forman el archipiélago, expresiones estéticas de la belleza. Filokalía, voz que revienta todo horizonte cronológico, apunta a la belleza estética, cósmica, moral de la vieja Grecia pagana y cristianizada, revestida de un halo silencioso y trascendente que emana incesante de una fuente siempre nueva, la revelación evangélica a través de Cristo vivo, la luz increada, Fos Actiston, luz increada, abriendo la dimensión del Dios amor, Dios luz, Dios uno, Dios Trinidad, Dios vivo. Filokalía, amor a la belleza, ontológica y personal, que fluye del rostro de Cristo y despierta el amor verdadero. Belleza es nombre divino, que en Cristo llega a ser nombre divino humano, divino cósmico, nombre que apunta a una modalidad de la presencia divina. Filokalía, la palabra, revienta todo afán de conceptualización. Apela a una metanoia. Metanoia, que no es tanto un cambio de mente, sino un rebasamiento de sus límites. Metanoia, más allá de la mente. Requiere la eliminación de toda autosuficiencia para ofrecer a Dios el corazón quebrantado por la conciencia de la propia sombra. Aunque su repercusión es más bien invertida, no como explosión expansiva de horizontes, sino como implosión, regreso a la muerte, la puerta de la belleza primera, la que podemos llamar en terminología semibíblica la belleza del séptimo día, en el descanso de Dios, o la anapausis, que significa eso, descanso eterno, descanso para siempre de Dios. Anapausis en la belleza de Dios como luz que se expande en el monje arquetípico que somos todos nosotros, es decir, porque todos nosotros estamos llamados a ser uno, y encontrar así el método de la oración pura. El destino del hombre es manifestar la belleza y sus implicados, el bien y la verdad, destellos de lo que el evangelista denomina la luz de la vida. Pero no podemos enseñar la belleza mediante adoctrinamientos. Cada cual tendrá que descubrirla. Mejor quizá, tendrá que emerger en cada uno.
cuando emerge mediante la sobriedad de la mente, ella se abre como flor, como una flor. Ya veremos de nuevo, aquí tenemos una flor que se va abriendo, pero ya veremos de nuevo otra vez la flor en su verdad. Hay que volver a la raíz original para experienciar. Yo no digo experimentar, porque experimentar hay mucho de razón. Experienciar es sentir, más allá de la razón. Se experimenta como se hacen los experimentos químicos y físicos, es decir, con la razón por medio. Experienciar es un verbo nuevo que debía introducirse en la Real Academia. Es sentir, rebasar lo que yo puedo experimentar y calibrar y mensurar por mi propia razón. Esa palabra había que meterla en el nuevo diccionario. Experienciar. Experienciar que el hombre es criatura bella y recta y que puede sostener su belleza original alimentando la bellísima virtud de la sobriedad, que le permitirá tutelarse de engañosas apariencias de Satán envuelto en el bello aspecto de la estrella de la mañana, ese Lucifer ancestral, que inocula la muerte mediante víboras que llevan su seno. Una metáfora, ciertamente. Somos como gente seducidas por horribles prostitutas. Repito que no me meto con las prostitutas, sino que es una metáfora. Como horribles prostitutas, quienes, desprovistas de belleza real, se maquillan para engañar a quienes las miran, corrigiendo su fealdad con la ayuda de cosméticos. Porque si el corazón humano genera pensamientos repulsivos, remozados de supuesta belleza, no se debe a su naturaleza. Todo eso viene a ser secuela de un supuesto ancestral engaño, la reviviscencia del mal convertida en costumbre. Si Dostoyevsky dejó escrito que únicamente la belleza salvará al mundo, apuntaba precisamente a su emergencia en la persona humana. El hombre transfigurado, en su belleza de ser, será el único salvador del mundo, sin ninguna otra posibilidad. En sus notas de su obra Los hermanos Karamazov, anotó Dostoyevsky: vuestra carne está transfigurada a la luz del Tabor. Y la luz del Tabor distingue al hombre de la materia en la que se alimenta. Solo así el rostro del hombre llega a ser sacramento de la belleza, y siendo icono de la belleza, expresará la belleza de la gloria luminosa del rostro de Cristo y la participación en el Espíritu en la luz. Todas las realidades existentes, en cuanto a emergencias del ser, son luminarias de belleza. Múltiples son sus expresiones, pero la belleza es siempre una. Cada cosa bella expresa un tenue aspecto del misterio de la belleza, pero ninguna realidad ni obra la agota. Todas se bañan en su misterio y participan en su eternidad. Y todas son bellas. Sin embargo, ninguna es la belleza. No estamos ante un misterio fascinante que mora en nosotros y nos anima. La desgracia es que para la mayoría de los humanos la belleza duerme. Y si nadie puede decir lo que ella es, tampoco lo que no es, porque proyecta en columna de luz la sombra deslumbradora que ella diseña en nosotros. Aunque estos destellos de luz únicamente los descubre el hombre impregnando en belleza mediante su mente luminosa, despojada y silenciosa. Mente silenciosa y serena es la mente unificada y simplificada. Simplicidad requerida por la belleza, porque la simplicidad es su propiedad esencial, que la hace una y simple, pero a la vez universal, como universo vivo. Así lo expresa su misma etimología. Giro incesante en torno al uno, universo. A lo simple, ser uno con su dinamismo apela al universo y al cosmos. Aquí todo gira en torno al uno. Su centro está en el uno, en cuanto a su ser, y podríamos decir el uno de nuestro ser. Lo bello conecta así con su fundamento último, que es el uno, por encima del ser. Cuando alguien entra en oración embargado por este dinamismo, todo el universo se dispone a girar en torno al corazón y a la mente, que equivale a decir que gira en torno al uno de Dios, porque la mente del hombre unificado es una en la mente una de Dios. La belleza tiende a la esfericidad. La mirada que la recoge quiere abarcarla en totalidad,
porque es una manifestación sensible de la unidad. La belleza en la que luego discierne la inteligencia, elementos y relaciones hasta con sus números, se ofrece al aparecer como una unidad sensible. Y la mente de quien la contempla tiende a asimilársela y su corazón a bebérsela de un sorbo, como en esta flor que se alza en el prado. Esta flor que se alza apenas abierta enteramente. La energía que mueve la mente en este giro constante unificador es el amor. El amor por la belleza que la mente va asimilando en este proceso. El amor es el motor. Controlar la mente, mantenerla en sosiego es simplificarla, lo cual supone un paciente combate de rechazo y despojo de todo elemento dispersante y superficial, incluidos los mismos razonamientos. La tradición monástica cristiana lo ha entendido con acierto y ha fijado en ello la clave de la oración espiritual. Por la oración, la mente se eleva al conocimiento de Dios con toda la potencia y las disposiciones del amor. Entonces, el deseo y las necesidades reales o virtuales de la carne se difuminan. Todas las sensaciones de placer quedan en suspenso. Las bellezas de la tierra se superan, pues la mente posterga toda realidad corporal, mientras que ella misma se acopla a la belleza de Cristo, el personificado, mejor, la hipóstasis, persona, de la belleza humana que mora ya como luz inmortal en el corazón del creyente. También, en cierto modo, los monjes de confesiones orientales no cristianas han expresado a lo largo de siglos la realidad esclarecedora de la belleza, pues ser hombre interior es ser monje, y ser monje es ser expresión de la belleza. Belleza que es amor, plena y efectivamente amor, cuando la mente luminosa se traslada al corazón. Según la vieja experiencia monástica, entonces, en una diástole y sístole constantes, la belleza se transmuta en energía, proyectada a todas las zonas de la persona, para expandirse después hacia afuera, sin obstáculos. Por eso, la belleza no se revela más que a través del amor. Y mientras va realizando en su orden todo este conjunto de bellezas parciales, denominado con toda propiedad y sentido etimológico cosmos, el conocimiento va suscitando en nosotros amor mismo, liberación, búsqueda de lo infinito. Por otra parte, se nos despierta el estupor reverente de Dios, que infunde en el corazón lágrimas de confesión. Lágrimas porque una misma intuición concibe lo bello y lo deleznable. Y dado que nuestra mente se desliza en la dualidad del conocimiento, está forzada, aún sin quererlo, a soportar en cada momento pensamientos nobles y deleznables. Nos sentimos alejados del estado de belleza, por eso necesitamos la humildad para mantener la atención total y continua, el eros, hacia la belleza primera, que como esplendor es un flujo divino o círculo que comienza y acaba por lo mismo. Por tanto, en la contemplación de la luz de la belleza increada, el impulso del alma hacia la belleza debe ser más intenso que su tendencia hacia lo inferior, y tanto más enérgico cuanto que la belleza inteligible o espiritual supera a la belleza sensible. Entonces la mente debe oponer intensa resistencia a los sentidos, que tienden a arrastrarla hacia lo bajo, hasta que vislumbre en la materia la belleza inteligible. Así, impactada por la belleza de las criaturas, debe remontar inmediatamente hacia su fuente, según la carta a los Romanos 1:20. El gran error del Adán arquetípico del libro del Génesis consistió en una aplicación desequilibrada de los sentidos. Admiró más la belleza sensible, el fruto le pareció de muy buen aspecto y mejor sabor, por eso se lo comió. Desdeñó la complacencia de lo inteligible según los padres y se cosificó. Pero Dios le permitió, sin embargo, vivir de los sentidos a los que se había sometido y no le retiró
las reminiscencias de huellas que quedaron en su mente. Por este motivo, nuestros contactos con las realidades de la Tierra nos resultan muy conflictivos, porque ya no está en nuestra mano la posibilidad de gozar de las realidades inteligibles o espirituales, como lo podemos y hacemos de las sensibles mediante los sentidos, a pesar de estar purificados por el bautismo y disponer de una gran ayuda, la energía del Espíritu de Cristo en nosotros. Se nos plantea entonces un combate trascendental, porque tendemos a preferir la materia, informe y sin belleza, frente a aquel que supera a esas criaturas que nos adhieren a nuestros sentidos. Por la inexperiencia de la verdadera belleza y por la ignorancia de lo inteligible, la mente y el corazón humanos acaban por alterarse a sí mismos. Nos es imprescindible un discernimiento preciso, aplicable a las huellas de la belleza en las mismas realidades sensibles. El conocimiento de Dios requiere descifrar con una gran humildad las huellas que ha dejado en las realidades sensibles y sobre todo en el hombre, creado a su imagen, huellas de su rostro. Tarea ímproba para el hombre. Por eso el rostro de Dios se manifestó compasivo a Moisés con una potencia inusitada en una zarza que ardía sin consumirse, en Éxodo 3:2. Destellando gloria y belleza sobrecogedoras. El estupor suscitó en el vidente la pregunta más esencial: ¿quién eres tú? ¿Qué nombre tienes? Y la respuesta fue aún más desconcertante: no tengo nombre. Ya ves, no significa nada. Él es la nada, ya ve, porque la nada se opone al tener, no al ser. Por eso no puede ni debe decir quién es, porque no tiene ni nombre. Moisés solo recibe una apelación que le puede servir de signo, porque no es capaz de expresar totalmente el misterio de Dios, que no puede encerrarse en un nombre. La apelación Yahvé apunta a una forma arcaica, prehebraica, del verbo ser, hayá, quizá en su forma verbal causativa de hacer ser, traer a la asistencia y también de presencia. En este sentido puede decirse que el nombre de Dios es nada presente en cuanto oculta, es decir, esencia inasible, imposible de idolatrar. Yo soy, Heye, en hebreo. Y la nada presente aquí se manifiesta en la zarza con su vestidura de luz infinita. Esta nada como vacío y despojo domina el misterio inmanente del Dios Trinidad cristiano, que pasa a ser el fundamento de nuestro despojo. Porque en su generosidad absoluta, las tres personas divinas no son para ellas mismas, sino que cada una es absolutamente para las demás, en una desapropiación subsistente. En lugar de una divinidad solitaria centrada en la posesión de sí misma, tenemos una desapropiación subsistente que revela una comunión de unas con otras, revela un éxtasis, una eterna circulación, una perijóresis que llaman los padres griegos, es decir, un amor a tres focos. Perijóresis es una palabra, es girar alrededor. Entre la persona del Padre y la del Hijo y la del Espíritu Santo hay perfecta comunicación, total reciprocidad y sobre todo completo despojo. Es lo que viene a significar el precioso término homoousios. Homoousios, que significa consustancial. No es admisible prioridad alguna ni primacía. La distinción real entre las tres personas es una pura relación que hace circular todo el ser divino entre las tres, entre ellas bajo lo que le caracteriza a cada una, que no tiene de propio más que lo que la desapropia totalmente y las constituye en exclusiva con relación subsistente y personal a las otras dos. No hay operación que no sea común a las tres. Sin esta reciprocidad, Dios no sería amor, Dios no sería espíritu, libertad en sí y belleza. La pobreza en Dios se explica por el hecho de que en Dios es puro altruismo, liberación de egoísmo,
Dios es eterna donación. No está compartido, todo está compartido en común mediante el despojo. Dios es pobre. Dios está radicalmente desarraigado de sí. Dios no tiene nada y nada puede poseer. Dios es la antiposesión y el antinarcisismo. Por eso el ser de Dios es el amor. Dios es amor porque no tiene nada. Dios es todo en el ser porque no es nada en el tener. Dios es Dios en el eterno despojo de un conocimiento virginal y de un amor incorruptible. No es, por tanto, la riqueza y la posesión la que te hará semejante a Dios, porque Dios no tiene nada, está desnudo, y la desnudez es expresión de la luz y, por tanto, de la belleza. En el prodigio de la zarza ardiente, la nada se oculta bajo la luz, y el hombre es incapaz de comprenderlo. Pero constituye la realidad divina que destella. Así, Dios muestra su rostro a Moisés, lo visible y lo invisible. Lo invisible desvelándose, o sea, ardiendo. El viejo sueño humano de ser como Dios, Génesis 3:5, podrá realizarse en luz y belleza a través de tu supremo despojo. Porque vaciándote a ti mismo mediante un don incondicional, llegarás a ser semejante a Dios. Por tanto, quien quiera realizarse como hombre, le urgirá leer y extraer nuestro destino a la luz de la Trinidad, que es pobreza. El primer paradigma del misterio de la Trinidad en el decurso de la historia humana se expresa puntualmente en la humanidad de Jesús, que es radicalmente desapropiación de sí e incapaz de decir yo por cuenta propia, refiriéndose a sí mismo y encerrándose en sí. La humanidad de Jesús es pura abertura al otro divino, como lo manifiesta su oración, su misión y su misma muerte. Y en su existencia humana ha pronunciado un yo. Ese yo es la expresión del despojo subsistente, la pobreza divina en persona. Por eso Jesús es el caso límite del ser hombre. Nosotros, en cambio, nacemos ya con una autonomía fraudulenta que nos constituye en una especie de yo posesivo, el yo ideal que decía Blay, del que tenemos que liberarnos. Mientras que Jesús es caso único, todo en él está siempre ajustado a Dios en una transparencia bella. Por eso Jesús es el paradigma absoluto de la belleza personificada de nuestro llegar a ser hombre, de nuestra liberación de nosotros mismos y de nuestro don. Sobre la cruz dejó esta vertiginosa ecuación: el hombre es igual a Dios. La humanidad de Cristo es una humanidad sacramento de belleza en su despojo supremo. Advertimos en el Evangelio que el rostro de Dios se ha deslizado al rostro de Cristo. Así, a la súplica del apóstol Felipe a Jesús en nombre de sus compañeros y de la humanidad, muéstranos al Padre y eso nos basta, recibió la respuesta instantánea: el que me ve a mí, ve al Padre. El rostro inaccesible de Dios es accesible en la carne de Cristo, y el icono de Cristo circunscribe, es una palabra muy técnica, los padres orientales, circunscribe, como aquel que hace un dibujo, circunscribe la belleza inasible, que es incomprensible, la circunscribe ya en Jesús. Nicolás de Cusa, el filósofo de contrastes en el Renacimiento alemán, decía de Jesús que es el hombre máximo. Si es así, podría entonces afirmarse que el rostro de Jesús es el rostro máximo. Y precisamente en el rostro de Jesús se culmina cuanto se esboza en todo rostro humano, la asunción de toda la humanidad y de todo el universo. En la tradición de los padres, la materia misma, la materia viene a ser la primera condensación del fulgor del rostro de Cristo. En Cristo la materia se vuelve espiritual, impregnada de las energías del Espíritu. Yo venero esta materia por la que me viene la salvación, la venero porque está colmada de energía divina, porque el cuerpo y la sangre de Cristo son materia, escribía Juan Damasceno en el siglo VIII. El pan y el vino en que se reasume la naturaleza de las cosas, pero también el sufrimiento y la fiesta humana.
llegan a ser ambas, en la perspectiva del materialismo místico, la carne y la sangre de un rostro. Las esencias espirituales de las cosas, los llamados logoi. Logoi es el plural de logos. Logos significa palabra y logoi las palabras, pero las palabras es lo que constituye las esencias de las cosas, de las realidades materiales. Todo está, son razones seminales que están en toda la creación. Se aglutinan y develan en el rostro encarnado y encuentran en él palabra y rostro. En Cristo el rostro humano llega a ser plenamente imagen de Dios y síntesis del mundo. Así, la oración cósmica que dormita en la piedra, en cada piedra, sueña en cada planta, se despierta y salta en el animal, encuentra aquí su plena expresión. Todo ser evoca el rostro de Cristo y encuentra en este rostro su verdad. Su nombre ha dado nombre a todas las cosas. Al crearlas, las ha infundido su logos, o razón seminal. Y esos logoi, ese plural de logos, o razones seminales, destellos de su belleza y de su luz, son las participaciones divinas que se encierran en cada criatura y en el conjunto de la creación. Solo expresan limitados destellos de luz, de belleza, en la diversidad de sus variedades, pero en conjunto forman el cosmos, el orden de la belleza a modo de esfera inmensa, con un único centro y este oculto. Ahí en el esquema de Bagrio Póntico tenéis a través de esa flecha el bajo hacia el vacío, que es el silencio y la teología, partiendo de la parte exterior, pero no se excluye ninguno de los otros círculos. La distinción bulmaniana de Jesús de la historia y de Cristo de la fe aparece aquí como algo completamente imposible. La fe simplemente ve con el ojo del corazón quién es este hombre, Jesús de Nazaret. Ciertamente un individuo circunscrito, lo que dije antes de circunscribir, es decir, circunscrito por el espacio y el tiempo, pero también la persona del Logos, que asume y reunifica, deifica en él a toda la humanidad y a todo el universo. Dios es en cierta manera limitado, aún permaneciendo absolutamente sin límites en los rasgos del rostro humano de Jesús. La humanidad y creación entera son contempladas en la persona de Cristo a modo de un individuo. Dice Teodoro Estudita, monje de Constantinopla del siglo VIII. Encima y para colmo, según la carta de Pablo a los filipenses, este rostro se anonadó, ekenosen. Kenosen es el verbo vaciar y el sujeto es, el sustantivo es kenosis, que es vaciamiento, que es vacío. El verbo, por tanto, todavía más. La palabra de Jesús, Jesús mismo se hizo nada, como Dios es nada, ekenosen, se anonadó, en un abismo de amor y de libertad. Y por eso recibió un nombre sobre todo nombre. Este nombre sobre todo nombre es el nombre de Yahvé, es decir, nombre de nada. Supliendo el nombre de Yahvé. Así trascendió su propia trascendencia, salió de su sobreesencia inaccesible para descender hasta los últimos límites de la separación y de la esclavitud, hasta su propia ausencia en la muerte y en el infierno, a fin de reabrir a todo cuanto respira la vida de la vida por su anonadamiento voluntario. Dios llega a ser un Dios pobre, abandonado y crucificado, y lejos de aplastar al hombre con su plenitud, se vuelve partícipe en el interior de su miseria, en la peor de las separaciones, expresado en el grito de la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios se conforma al hombre para que el hombre, en lo más trágico de su condición de muerte, pueda conformarse a Dios y recibir la vida divina. Al hombre no le queda más que ceder ante el peso de su extrema kenosis, o anonadamiento de Dios. De este modo, el rostro de Dios no solo es rostro de una individualidad contingente, sino el no rostro del esclavo. Una palabra que emplean los griegos, aprósopos. Aprósopos es no tener cara. Es decir, aquel que no se ve, aquel que no cuenta, aquel que es marginado, aquel que es olvidado. Son los aprósopoi. De ahí el rostro despojado de todas las máscaras de la nada. El aprósopoi, sin embargo, es bello porque las máscaras son falsas.
aunque en este mundo no es contado en nada. Rostro pascual, aquí se acercó Cristo, tiene una prósopos en su muerte. Rostro pascual en donde la desesperación pasa la esperanza, donde el vacío, la nada, se vuelve plenitud, donde todos los sin rostros, excluidos, parias, menospreciados, torturados, encuentran su rostro de eternidad. No hay otra clave quizá para un uso cristiano de la política que la exigencia de devolver un rostro a los no rostros. Y no hay uno solo de entre nosotros que no haya sido, que no sea en un momento concreto de su vida, una prosopos. Ser cristiano es descubrir en el fondo de su infierno particular el rostro de Dios, devastado y resucitado, desfigurado y transfigurado, que nos acoge, nos libera, nos da la posibilidad del verdadero icono del rostro. Todos los aspectos del rostro de Jesús se inscriben en el esplendor solar, resurreccional, de la transfiguración en la montaña. Una montaña alta, según el Evangelio, allí donde la tierra se alza la luz, donde lo celeste se condensa dulcemente en la blancura de la nieve, concreción de luz, nacimiento de las aguas que fecundan toda vida. Todo el relato de la transfiguración para Máximo el Confesor representa la transformación, la metamorfosis de las energías sensibles en los apóstoles y una liberación de sus facultades mentales en los velos de las pasiones. Aquí la mente pierde toda forma y toda figura, pues al contemplar lo único llega a ser una y enteramente luminosa. Entonces se puede percibir la identidad divina de Cristo en la luz radiante de su persona. Además, las vestiduras blancas son la figura del mundo de las Escrituras, que ya no comporta ningún enigma o sombra. Solo en el rostro de Cristo el hombre queda esclarecido y se convierte en rostro. No solo caen las máscaras, sino que el archipiélago queda reunificado. El silencio interior se restablece. El cuerpo liberado de su pesadez se convierte en cuerpo espiritual, no desmaterializado, sino penetrado en su hondura por las energías de la luz divina, la luz tabórica, expresión familiar de Gregorio Palamas. En la luz del rostro de Cristo veremos la luz, según el Salmo. El ojo recibe la luz del interior y por ella puede también recibir la del exterior. El ojo es en el hombre el lugar de mayor desnudez al infinito. El iris resume el cuerpo, como el cuerpo el mundo, y al mismo tiempo esa apertura de la pupila dilatada, muy vasta en las representaciones iconográficas. El mundo y el hombre se reunifican, se concentran, excentrándose. El ser humano tiene una característica especial entre todas las obras de la creación, porque está dotado de una facultad sublime que le hace más semejante a Dios oculto que las demás criaturas, es su mente. Mente, distinta un poco de Blay, la mente para los padres griegos está servida de una serie de facultades de rango aparentemente más inferior: la razón, la voluntad, la fantasía, imaginación y los sentidos. Tiene una vida muy limitada en tiempo y espacio, pero con una vocación o llamada que debe despertar en sí misma. Y como ya lo expresaban los mismos filósofos griegos clásicos, mediante el principio lo semejante busca lo semejante, el ser humano es mente que busca la mente por excelencia, la que tiene un nombre de la nada infinita, la de Dios, Yahvé. Es su misión única, absoluta y paradójica en este mundo, mientras atiende oblicuamente a mantener su existencia histórica precaria a través de la materia. En tal caso, el hombre debe ser un incansable descifrador. Expresión de Jaspers, filósofo alemán. ¿Pero descifrador de qué? De huellas de belleza, de aquel que mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura, de Juan de la Cruz. ¿Y qué es la huella? Es la señal dejada por alguien que ha pasado y no solo ha dejado la marca de sus pasos, sino que tratándose de la belleza ha dejado su silueta. Eso que suele denominarse lo estético. La estética es la expresión sensorial de la belleza. Subrayo sensorial. La marca captable por los sentidos. Pero la estética no es la belleza.
porque lo bello se oculta, como la plataforma oculta bajo el agua que sostiene los islotes emergidos y visibles que forman los archipiélagos. La estética se reduce a un estímulo de la vista y del oído. Si nos detenemos meramente en la estética, creamos tan solo ídolos estéticos que nunca satisfarán ni impactarán en la hondura oculta, ni afectará en lo que es esencialmente bello en la persona, encastado como la mejor pieza de valor en su nombre y en su creación. Y todo ídolo, si no destruye, al menos entorpece, porque se mezcla con algo impuro o engañoso. Y ya sabemos que el ídolo de suyo engatusa y embruja, y que se nos filtra con alguna mezcla de fealdad y de negrura o de sombra. No obstante, la calía es el término griego de belleza, filocalía, mantiene algo de apariencia, porque la belleza o lo bello es una propiedad trascendente del ser, vinculada a lo bueno y a lo verdadero, y enraizado en el uno. Aunque siempre la solemos caracterizar a través de su expresión sensorial, lo estético, aesthesis en griego, porque únicamente se cifra en la sensación por los sentidos de la vista y del oído. También es cierto que se suele proyectar en grado sumo en lo sublime, que produce estupor y sobrecogimiento. Entonces adquiere una saturación total sin dejar lugar a ninguna otra emoción. Una soledad profunda sublime y una gran altura sublime y una profundidad también. Aquí se despierta el dinamismo tendencial de la persona, que es su propio eros, tendencia absoluta desde lo sensible e inteligible hacia lo bello y absoluto. Para ello, el eros tendrá previamente que desenmascararse y desprenderse de lo que los dos únicos sentidos, el oído y la vista, se sienten afectados a lo estético mediante una purificación y una catarsis. El oído requiere una purificación absoluta mediante el silencio, como una exigencia de obediencia. La obediencia es la gran revelación de Jesús en su transfiguración. La voz de la presencia de la energía del Espíritu. Cuando Jesús aparece revelado a sus discípulos, una voz se oye: escuchadle. Es la obediencia, la palpitación sonora del fundamento del Espíritu de Cristo en el corazón, pero que insta a tenerse al Espíritu a modo de voz. En virtud de esta instancia, el obediente se entrega a la búsqueda afanosa de su eros en su huella, aproximándose al fundamento de su carácter absoluto como realidad personal. Y esto supone una máxima quietud, silencio, esiquía, en términos griegos. Esto supone la carencia de toda clase de ideas zumbando en la mente. En ese estado de alerta y no obstante pasivo se puede escuchar lo que está más allá de la expresión verbal. Es así como percibimos el logos y los logos de las cosas y de las personas. Encontramos a través de esta obediencia la gran comunión con las realidades esenciales que dominan toda la creación y sobre todo la nuestra propia. Y respecto a la vista, lo mismo. En la vista vemos a través de la estética, pero la estética tiene que desnudarse y silenciarse y dejar de ser estética. Mientras que el eros sin tropiezo, entonces, en ese caso, es decir, es el movimiento inverso de los islotes a través de la superficie marítima para penetrar en la zona, en la plataforma que sustenta los islotes. Y esa plataforma es la belleza, que no se ve. Y para eso hay que dejar las expresiones estéticas de los islotes. La belleza, por tanto, hace el vacío, lo crea, como si en esa nuestra visión inconsistente abarcara todo, pero advirtiendo el sentirse progresivamente bañado por ella como si llegara desde una lejanía, de una lejana nada, y a ella hubiera al punto de volver. Emitir la belleza es evocar en nuestro mundo actual el camuflaje o un ocultamiento. Aquí tenéis en esa vista el claustro cisterciense de Tournet en Francia. Ya, con esto voy a terminar. La luz penetra en el vacío. El claustro va descendiendo por escalones hacia el fondo y el fondo es el misterio oscuro, oculto, más que oscuro, oculto del ser humano. Pero el camino está esclarecido por la belleza de la luz
de Cristo que penetra en el vacío de toda esta realidad y se refleja un poco en la bóveda del claustro. Es la expresión, a mi manera de ver, clara de la belleza, cuando se elimina todo tipo de entorpecimiento en nuestra búsqueda, la búsqueda de la huella profunda en nosotros mismos. Bueno, como ya es la hora, lo voy a dejar ya. Muchas gracias por haberme escuchado. Ha sido un placer. Lo que pasa es que ha sido una ponencia llena, una ponencia profundamente rica. Ha sido como un montón de riqueza exuberante, como esa flor que nos has enseñado, que se va abriendo y va mostrando su belleza, ¿no? He tenido que meter las tijeras porque no me daba tiempo. A mí me han impresionado algunas cosas que voy a decir. Dice, Cristo deja como mensaje en la cruz que el hombre es igual a Dios. Sí. Después has dicho, devolver un rostro a los no rostros. Siempre tienes unas comparaciones que son fantásticas, porque el archipiélago con el fondo y las islas. Después el ojo, como mirada al infinito, el iris es el cuerpo y la pupila la apertura, ¿no? Bueno, el oído, que requiere una purificación absoluta mediante el silencio. Y la estética, que es la expresión sensorial de la belleza. Bueno, estos son solo unos retazos de lo que has dicho porque ha sido de una riqueza impresionante.